¿Listo, Luis? ¿Ya está? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos a este webinar. El día de hoy, pues, la audiencia que nos va a acompañar, pues, son gente que viene de comercio exterior, agentes aduanales, importadores, y estamos aquí precisamente para platicar un poquito de las preocupaciones, del ambiente que se siente hoy, de lo que viene hacia adelante. Y para eso tenemos un invitado especial que es un líder de opinión, Ignacio Javier Yáñez. Nos va a ayudar a contestar algunas preguntas y a darnos un poco del panorama de lo que se está sintiendo pues realmente allá afuera, ¿no? De lo que comenta con sus clientes, socios de negocios, alianzas, prospectos, para darnos un poquito de la visibilidad de qué es lo que realmente tiene más importancia, tiene las preocupaciones que están tratando de resolver, ¿no? Los problemas que están enfrentando justamente iniciando este año y lo que está por venir, ¿no? Entonces, muchas gracias a la audiencia que nos acompaña. Ignacio, ¿qué tal? Buen día. Un gusto tenerte por acá. Gracias, estimado Adolfo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y gracias a cada uno de ustedes que tiene el tiempo de acompañarnos para poder platicar este tema tan importante, ¿no? De la nueva era de corresponsabilidad que tenemos los agentes aduanales, los importadores y todos los que estamos haciendo operaciones de aduanas y comercio exterior. Me parece un tema fundamental de hacer conciencia dentro de nuestras organizaciones. Gracias por la invitación, Adolfo. Gracias a Moco AI por dejarnos compartir este día, ¿no? Con este gran tema. Gracias, Adolfo. Genial, bueno, pues para la audiencia esto no es un curso, no es una presentación uno a uno, queremos que interactúen. eh, y vaya, va a ser una charla, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho llegar y todo ello, ¿no? Entonces, sin más, comencemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros desde Moco AI, sin ser meramente expertos en la materia, pero sí teniendo soluciones que puedan resolver algunas partes de la automatización de documentación y todo ello, ¿no? Eh, para poner el panorama y poner un contexto, esos son algunos datos que nosotros sacamos de la ANAM entre enero y octubre del año pasado, ¿no? Una de las cosas que nos llama la atención es que si nos damos cuenta, aquí en el segundo cuadro, dice que hay una disminución de un 2,3% en el total de operaciones, mientras que en el cuadro izquierdo hay un incremento de 16,2% en términos de recaudación, ¿no? Lo que nosotros interpretamos es que hay mayor escrutinio, hay mayor visibilidad, hay más cuidado en términos de todas las operaciones y la vigilancia que se le tiene a cada uno de ellos, ¿no? El año pasado también nosotros nos dimos cuenta que mientras estaba anunciando todo esto y estamos en el ojo del huracán, pues nos dimos cuenta de esa noticia que a nadie se nos va a olvidar de las cancelaciones de patentes que hubieron mientras también estaban haciendo la parte de la reforma a la ley aduanera. Nosotros estábamos esperando el 9 de diciembre con la manifestación de valor y así los distintos actores, ¿no? Tanto los agentes aduanales como la parte de los importadores, ¿no? Simplemente tanto el agente como el importador, pues tienen una relación que debe ser cada vez más estrecha, ¿no? A nuestro punto de vista, pues deberíamos de mejorar la sinergia para no solamente sobrevivir a este nuevo estándar, sino prevalecer, ¿no? Ya sabemos de todas las cosas que implican con la nueva ley aduanera de 2026, ¿no? Em, Nosotros, desde Moco, tenemos soluciones para comercio exterior y constantemente tenemos reuniones con agentes aduanales y con importadores. Y una de las cosas, Ignacio, que nosotros vimos el año pasado, y a ver si tú nos puedes ayudar a dar un poquito más de luz, era lo siguiente, ¿no? Empezaron a ver, de hecho, el año pasado fue el primer concurso de la ADAM de clasificación por inteligencia artificial y acudimos, me parece que 4 empresas, ¿no? Fue el primer concurso.
acudieron vistas y hubo alguna evaluación, ¿no? Donde se ponían algunos ejercicios, se clasificaba con inteligencia artificial y los vistas nos ayudaban a calificar qué tan bien se había logrado la clasificación, ¿no? Y entonces en ese momento nosotros nos dimos cuenta que era algo que tuvo mucho interés, ¿no? Pero en algún momento entre agosto y diciembre, pues parece que ese tipo de proyectos se apagaron. Lo que nosotros pudimos recopilar de las encuestas que tuvimos era que, bueno, pues la gente estaba volcada directamente a lo que iba a estar ocurriendo en este año, ¿no? Sobre todo la parte de la manifestación de valor entre el importador y cómo podían lograr ahí alguna sinergia con los agentes aduanales. Teníamos la fecha límite del 9 de diciembre y también pues el agente aduanal estaba viendo que cuáles eran las certificaciones, cada cuándo los iba a tener que renovar, qué implicaba hacerlo, ¿no? Y entonces, desde Boco nosotros notamos que hubo una ralentización en términos de adopción de tecnología, ¿no? Simplemente porque se volcaron a resolver algunos otros temas que probablemente ahorita tenían un poco más de interés porque tenían que cumplirlos, ¿no? Desde nuestro panorama nosotros pudimos ver eso, Ignacio. ¿Qué nos puedes contar tú, desde tu punto de vista? A ver, definitivamente me parece que el año pasado, pues con todo el tema de del combate a los hidrocarburos ilegales, ¿no? Todo el tema que vino, ahorita lo mencionabas, de la cancelación de patentes aduanales y acto seguido el proyecto de reforma como parte del paquete económico 2026, pues bueno, empieza a girar la tendencia, ¿no? De los temas urgentes, de los temas prioritarios para los diferentes actores de comercio exterior. Aunado a que a la par, pues como bien lo está señalando, surge, ¿no? El anuncio de que va a entrar en vigor la nueva manifestación de valor y ahora sí empezamos con el que sí vamos, no vamos, máxime que ese tema del anuncio de la manifestación de valor, pues que venía desde el año 2018, pues el viejo cuento del lobo, ¿no? Pues ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y siempre lo prorrogaban, siempre siempre no. Y entonces, pues muchas personas si nos metemos, hay que darle prioridad a la manifestación de valor. Y claro está que queremos saber cómo lo iba a implementar la autoridad, qué es lo que iba a pedir, cómo nos íbamos a comunicar con los agentes aduanales para efectos de llenado de manifestación de valor. Entonces, entre que sí, entre que no hay instructivo de llenado de la manifestación de valor, empezamos a tener ciertas urgencias o ciertas prioridades que atender, pero me parece que la tecnología no puede quedar de lado, ¿no? Definitivamente el uso de tecnología tiene que ser una herramienta estructural para el desempeño de las actividades, ¿no? El tema que ahorita platicabas de utilizar inteligencia artificial para el tema de clasificación arancelaria, me parece que no debe de perderse ese interés. Sin lugar a duda, el que se pueda llevar a cabo clasificaciones arancelarias más expeditas, pues sin lugar a duda, por conducto de esta nueva tecnología, debe ser una herramienta. No, me parece que no podríamos entenderlo como una solución absoluta. O sea, me parece que todavía el que esté atrás un individuo, este, analizando, verificando lo que está diciendo la inteligencia artificial, pues es un factor clave, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí digo, ¿cómo ves tú, mi estimado Adolfo? O sea, yo considero que el uso de la herramienta de inteligencia artificial es un tema estructural que debe ser adoptado por las compañías. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto, Adolfo? Platicábamos ayer, cuando comentábamos y preparábamos algunos temas de interés, este, donde coincidíamos en una visión, Ignacio, ¿no? Probablemente el hecho de que algunos de estos proyectos se hayan parado no querría decir que hubieran sido cancelados, ¿no? Y una razón suficiente y probablemente la más importante es que comentabas tú, y eso me hizo mucho sentido, que la inteligencia artificial no va a dar el visto bueno ni va a tener la responsabilidad de la firma, ¿no? Después de haber clasificado.
Simplemente le podríamos encontrar otro caso de uso para empoderar al clasificador experto dentro del agente aduanal, precisamente para darle velocidad, ¿no? O para ayudarle em, a hacer más rápida esa curva de aprendizaje de las personas que todavía son junior, ¿no? A ayudarles, por ejemplo, pues cada vez vemos más tiendas, por ejemplo, de productos chinos, que luego te encuentras tú incluso como consumidor, pasas a la tienda, agarras una cosita y no entiendes ni siquiera para qué es, ¿no? Entonces, ya me imagino la parte también de clasificarlo antes incluso de hacer la importación y pasarlo hacia la tienda, ¿no? Entonces, claramente está que con este tipo de productos, el clasificador, que es el experto dentro de la agente aduanal, pues se llena de más trabajo, ¿no? Y necesita también más manos, ¿no? A veces esas manos pues son junior, tienen un periodo de aprendizaje, la curva no es nada fácil para poder clasificar. Hay cosas que entendemos que son bastante más complicadas y no solamente es la parte de la clasificación, ¿no? Por ejemplo, textiles, ¿no? Entiendo que es algo complicado, la parte de los cupos, la parte de las regulaciones que también tienen que pasar por ello, pues no es que le deleguemos todo a una inteligencia artificial y pase sin alguna supervisión, ¿no? Eso creo que coincidimos en un punto Bien. el día de ayer. Simplemente desde nuestro lado, Ignacio, si nos preguntas ahorita qué estamos haciendo, es esperar un poco a que pasen estas fechas, y probablemente también volcarnos hacia una solución de vigilancia, ¿no? En lugar de empezar tal vez por clasificar, pues darles un poquito de opción para que entonces se supervise el nivel de riesgo basado en estadística que tiene algún pedimento en específico, ¿no? Con base en documentación, con base en la parte de la clasificación, precisamente para empezar a construir confianza, para luego sí poderlo implementar desde el lado de la clasificación, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos aquí. Y Sí, quisiera tomar un momento, Ignacio, Adolfo, ahí, adelante. no, definitivamente tienes unos puntos muy importantes porque, a ver, en el tema de la clasificación arancelaria, bueno, antes de la clasificación arancelaria, me parece que en algunos casos mucha gente está pensando que preguntarle a la inteligencia artificial, eh, yo quiero saber, es que nos está llegando muchos temas de clientes y de compañías que me dicen, oye, yo ya le consulté a la clasificación, yo ya le consulté a la inteligencia artificial y me dice que tu opinión legal está mal, ¿no? Pero me parece que vemos muchas veces la inteligencia artificial como un mecanismo simplista de solucionar preguntas y respuestas. La inteligencia artificial en este momento, por lo que yo he estado viendo, sobre todo clientes que nos llegan con esa temática, al momento de revisar qué es lo que les dijo la inteligencia artificial, pues en algunos casos vemos que inventan cosas, ¿no? Pero me parece que ese resultado de que les inventan resultados, porque nos ha pasado con varios clientes, que la inteligencia artificial les contesta fundamentos legales que no existen. eh, este, ¿Qué es lo que pasa? Pues me parece que los insumos, la materia prima que le dieron para poder analizar la opinión legal, pues no son los correctos, ¿no? Creo que gran parte de lo que resulte en lo que obtengas de la inteligencia artificial, sin lugar a duda, tiene que ver con esos insumos, esa materia prima que tú le aportes y a fin de que te dé un resultado muy asertivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le va a dar valor al tema de una clasificación arancelaria? Recordemos que los agentes aduanales que están llevando a cabo la práctica de clasificación arancelaria, eh, el estar haciendo estudios de clasificación arancelaria manualmente, pues es un proceso muy lento, ¿no? Si tú le estás metiendo inteligencia artificial al tema de la clasificación arancelaria, me parece que hay un valor que hay que entender y que hay que saber cómo mantener con el cliente y que el cliente lo entienda. No es que a la inteligencia artificial le digas, dame la clasificación de esta pluma, ¿no?
Lo que pasa es que el agente aduanal o en su caso sus empleados expertos en temas de clasificación arancelaria le tienen que saber dar ese valor por conducto de una opinión legal, porque la clasificación arancelaria es un fundamento legal y debe de estar soportado. El agente aduanal y sus clasificadores deben de cerciorarse, deben de asegurar la verdad de lo que le está diciendo la inteligencia artificial, y ese es el verdadero valor. La inteligencia artificial es un facilitador del procedimiento para llegar al fundamento legal de la clasificación. Entonces, ahí definitivamente creo que en la medida en que los agentes aduanales empiecen a asimilar y comprender cómo hacer uso del tema de la inteligencia artificial en clasificaciones arancelarias, va a ser muy importante, y que sepan explicarle a los usuarios y que también los importadores exportadores entiendan que tú puedes ir a cualquier IA, pedir una clasificación arancelaria, pero muy seguramente si tú no eres el experto, si tú no conoces de las reglas generales de clasificación, de las reglas complementarias, de las notas explicativas, de todo lo que tiene que ver en el scope y espectro de alcance de estas clasificaciones arancelarias, pues definitivamente vas a tener un margen de error muy amplio, ¿no? Entonces, por aquí hay un poco de comentarios, ¿no? De lo que también estábamos platicando el día de ayer, mi querido Adolfo. ¿Cómo ves? Tienes mucha razón, Ignacio, y lo que también hemos nosotros visto, porque solemos preguntarlo para asegurarnos de qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo, por qué tienen la opinión que tienen, es que, por ejemplo, una de las cosas es que alguien abre Gemini o abre ChatGPT o abre Copilot de Microsoft o Perplexity, Claude, el que tú digas, ¿no? Y le mete una clasificación y a veces inventa. Es bien sabido todavía en 2026 que hay muchas alucinaciones. La inteligencia artificial está programada para darte una respuesta estadística de lo que tiene y si no, te lo inventan, ¿no? Y probablemente esa es la razón por la cual alguien traería un mal sabor de boca y ya no quisiera ver, ¿no? Las implementaciones robustas y que se planean para producción no utilizan este tipo de inteligencia artificial y mucho menos basan la decisión 100% en una de ellas, sino tenemos otro tipo de reglas para asegurarnos que eso baja, ¿no? Y por aquí invitamos a la audiencia a ver en nuestros canales, vamos a subir algunas demos para que vean precisamente cómo se reducen este tipo de errores. Pero Ignacio, me gustaría aquí tomar un momento para medir el agua de la audiencia. Si me permites, pues vamos a aplicar una pequeña encuestita. A quienes están conectados a través de Teams o principalmente a través de LinkedIn, si nos pueden ayudar a escanear este QR code. Es una encuesta anónima, es para cualquier actor de comercio exterior, no viene enfocada para agentes aduanales o para importadores. Este, realmente queremos conocer un poquito de qué se compone la audiencia, entonces si nos ayudan a contestarlo, lo pueden escanear desde cualquier cámara de su Android, de su iPhone, les va a llevar a alguna liga y son 5 preguntitas ahí muy básicas que nos van a ayudar pues ver de qué se compone la audiencia al día de hoy y también algunos perfiles de los mismos, ¿no? Al final les vamos a mostrar los datos estadísticos, repito, no tienen que meter su correo electrónico, es una encuesta totalmente anónima, ¿no? Y bueno, para seguir mientras en materia, eh, Ignacio, aquí queremos entender, pues, qué significa exactamente la corresponsabilidad, ¿no? Porque entendemos que cuando falla algo, ¿qué es lo que falla? O sea, falla una persona, falla algún proceso, falla la coherencia del expediente. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar en términos de estos 4 puntos, Ignacio? Buenísimo, mi querido Adolfo. Sí, ¿qué sí es la corresponsabilidad? Porque hoy esta palabra está surgiendo, se está permeando en el tema, en el medio de comercio exterior. ¿Qué sí es la corresponsabilidad? Desde el punto de vista de la agente aduanal, la corresponsabilidad es debida diligencia, ¿vale? Y se los dice su propio 62, fracción sexta de ley aduanera, que les dice que deben de cerciorarse
de cerciorarse de identificar a su cliente, pero me parece que ese cercioramiento debemos de entenderlo como asegurar la verdad de algo. ¿Qué algo? La información que te está dando tu usuario, ¿no? Esta empresa que pretende hacer la introducción de bienes para el cual tú vas a fungir como su representante legal, siendo agente aduanal, por supuesto. Entonces, este acto de vía diligencia implica el cercioramiento de la información del importador. Y evidentemente, pues tiene que haber una validación, ¿no? Debe haber una validación y una evaluación, esta parte del criterio. Dentro de esta, no solamente se trata de que yo como agente aduanal le pido un listado de información al importador o exportador o el usuario que corresponda y me llego de documentación, las pongo en una carpeta si es que bien lo hice, ¿no? Tengo esa documentación y bueno, vámonos para lo siguiente. Aquí la cuestión es que debemos de tener criterios, ¿no? De congruencia documental, ¿no? Lo que me está diciendo el importador, yo me tengo que cerciorar, no lo digo yo, lo dice la propia ley, véanlo en su fracción sexta del 162, ¿no? Y en este contexto, pues al momento de cerciorarme, voy a estar teniendo criterio de validación y de evaluación a partir de esa evidencia que debo de mantener y en su caso proporcionar a las autoridades aduaneras cuando me lo requieran. Esto nos va a generar un resultado, pues evidentemente de liberación y de liberación y no de contingencia. Pero, ¿qué no es la corresponsabilidad? Me parece que la corresponsabilidad del agente aduanal debemos de entenderla como aquellos actos o actividades que no sustituyen al importador como sujeto obligado de lo que le corresponda, ¿vale? O sea, no necesariamente vamos a entender que, bueno, ya para todo es el agente aduanal. No, o sea, cada quien, el importador o el agente aduanal, va a cargar consigo mismo su propio ámbito de corresponsabilidad. Entonces, no quisiéramos entenderlo como un régimen de responsabilidad automática para todo, para la agente aduanal. Sin embargo, hoy con la eliminación de la excluyente de responsabilidades de la agente aduanal, me parece muy importante que precisamente para poder aportar todas esas pruebas en el caso de algún procedimiento administrativo en donde se le quieran cargar infracciones y sanciones a la agente aduanal, pues el agente aduanal va a tener que aportar esas pruebas, esas evidencias de que sí conoció a su usuario, que sí tiene la información, que se cercioró, porque se lo está diciendo. ¿Y cómo te cercioras? No te puedes cerciorar nada más con los documentos que te entregó tu cliente. Tienes tú que hacer la chamba de validarlos, como te lo estoy explicando. Entonces, bueno, me parece que aquí podemos entrar en resumen de lo que sí es y lo que no es esta parte de la corresponsabilidad, estimado Adolfo. Ese es el resumen. Claro, ahí está, ¿no? Lo que sí es régimen de imputación que vincula a la agente aduanal con consecuencias jurídicas cuando tenía capacidad de prevenir. Es que aquí la parte importante para la agente aduanal es esa oportunidad de mitigar riesgos con clientes que pueden ser fraudulentos o que a lo mejor tu contacto, y eso creo que es una de las cosas que sucede frecuentemente. La agente aduanal tiene contacto con el de comercio exterior, con el de tráfico de la empresa, pero no sabe que el dueño de la empresa, pues es el que quiere, le interesa hacer el trinquete, ¿no? La tranza. Y finalmente, pues el agente aduanal ve a la persona de tráfico y dice, pues yo lo conozco, ha venido a la agencia, etcétera. Pero ahora es al revés, ahora el agente aduanal tienes que ir tú a cerciorarte de esa compañía realmente sobre su infraestructura, sobre su documentación legal. Entonces, bueno, ya no nada más se queda simplemente con el tema de que pues me dio la información. Creo que aquí ahora sí que el mensaje que nos manda la propia ley aduanera es tú como agente aduanal, tú traes una responsabilidad en el que tienes que cerciorarte, ¿no? ¿Por conducto de qué? Pues estándares, ¿no? Me parece que esta identificación que tú tienes que hacer de tus usuarios, pues
estandarízalo. Hay metodologías internacionales que nos permiten estandarizar ese tipo de conocimiento de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, un poquito ahí de lo que no es, ya lo he mencionado, mi querido Adolfo. Excelente. Aquí, por ejemplo, por qué suena mucho en todo esto nada más un artículo que es el 162, ¿no? ¿Por qué no otros y por qué precisamente este, ¿no? ¿Qué relación tiene con esto último que ha estado pasando y por qué es tan relevante? Bueno. Lo que pasa es que el 162 nos va a listar una serie de obligaciones. Las que ponemos aquí en pantalla no son las únicas, ¿no? O sea, hay otras más. Sin embargo, son de las que tuvieron cambios, son de las más novedosas que tuvieron reformas con la publicación de la ley aduanera que entró en vigor este 1 de enero, en donde se le explica a la gente aduanal que tiene una obligación central, que ahorita veremos más adelante, so pena de suspensión de su patente, el integrar un expediente electrónico, y una identificación, perdón, un expediente electrónico donde se identifique a sus usuarios. Y este es uno de los cambios más importantes. El tema de la manifestación de valor ya estaba antes, por supuesto, sin embargo, toma más fuerza porque ahora pues todo es electrónico, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente aduanal conserve la información, el acuse y todas estas cosas? Entonces, bueno, dentro del tema de identificación del usuario, eh, hay algunos elementos estructurales que me parece la razón por las cuales se habla demasiado de este tema de la identificación del usuario es porque esta lista de requisitos o lista de documentos que nos hacen del conocimiento por conducto de una regla que se publicó a finales del 2025, en donde nos habla esta regla de información, pues muy personal de la compañía, ¿no? Desde su acta constitutiva, identificaciones de representantes legales, quiere que sepas la infraestructura, ¿no? Quiere que conozcas, bueno, y el objetivo final es que el agente aduanal se cerciore que estos usuarios pues están en cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Y para ello implica pasar pues para conocer a la empresa desde sus entrañas, ¿no? Entonces es uno de los temas que más está generando controversia y que ahorita ha habido mucha fricción entre importadores y exportadores en la cuestión de exigirle pues una serie de documentos, ¿no? La cuestión también aquí es el poco tiempo de transición, el poco tiempo de entrada en vigor, o sea, que si bien es cierto, ya se estaba anunciando desde agosto del año pasado y que venía la reforma, se dieron los cursos, se dieron muchas charlas al respecto, pero al final, pues la lista de documentos que quiere la autoridad que integren los agentes aduanales, pues se dio a conocer hasta finales del año, 27 de diciembre, ¿no? Ya prácticamente empezando 2026. Entonces, la adaptación y asimilación de esto ha sido en muy poco tiempo. Los agentes aduanales, en algunos casos, pues justificado o no justificado, pues, han detenido operaciones a importadores, pero pues también el importador debe entender que el agente aduanal, si no lo hace, le pudieran llegar a suspender su patente. El importador también, pues debe entender a la agente aduanal, bueno, y al revés, ¿no? El agente aduanal también tiene que entender al importador, pues las mercancías necesitan ser despachadas. O sea, nos han puesto contra las cuerdas a ambas partes y definitivamente, pues aquí vamos a tener tanto los importadores como agentes aduanales entrar a un diálogo pues mucho más amistoso, tratar de encontrar el cómo sí te ayuda agente aduanal, el cómo sí te ayuda empresa. No es un cambio voluntario del agente aduanal, es un cambio impuesto por estas reformas que requieren ciertos procedimientos, incluso invasivos, pues, porque el agente aduanal en algún momento va a tener que irte a visitar, va a tener que enviar alguno de sus equipos, ¿no? Para poder cerciorarse de que esa documentación que le compartiste, pues es de verdad, ¿no? Es correcta, ¿no? Entonces, un poquito por aquí, Adolfo, comentarle la importancia de estas obligaciones centrales de la agente aduanal. Y yo creo que tomar eso no es un capricho, no es una regulación nueva que se haya inventado la gente aduanal, es un cambio impuesto que tiene que cumplir porque también tiene penalizaciones y es de todo su interés mantener vigente su patente, ¿no? Y Claro. su operación.
Y entiendo entonces aquí que de lo que hemos platicado también, es que muchas de estas cosas a veces pues ya se tenían, pero no eran requisitos legales y formales, pues se tenían por ahí, a veces se armaban ante alguna auditoría, pero ahora la cantidad de información y el orden que le tienen que dar a la misma pues ha cambiado, ¿no? Así es. Este, ahora entendemos que se están evaluando plataformas digitales para mantener este tipo de documentos de manera ordenada, ¿no? También simplemente para la operación y mantenerlo. El SAT requiere ya acceso, por ejemplo, todo el tiempo hacia los sistemas, ¿no? Para que pueda auditar. Y entonces, pues ahí viene la pregunta de cómo si hemos operado tanto tiempo con correos electrónicos, con documentos adjuntos, con algunos documentos impresos, ¿cómo le damos vista a la autoridad y cómo nosotros nos aseguramos de que toda la información ahora ya vive de una manera digital? Es una de las cosas que hemos visto, lo han tratado de resolver internamente con desarrollos a través de IT. A veces las manos no son suficientes. Empresas de consultoría como ustedes en TradeLaw, como nosotros en Moco, pues podemos ayudar a gestionar todos estos proyectos que también requieren pues, una capa de gestión de información, ¿no? De gobernanza de datos, de dónde los vas a depositar, qué tipo de seguridad les das, por cuánto tiempo los requieres mantener, qué velocidad, a qué velocidad los quieres auditar, qué cruces les vas a dar para los distintos tipos de documentación entre, pues, el pedimento, las facturas, la carta aporte, los documentos dentro de manifestación de valor, todo ello, ¿no? Entonces, sí entendemos que es un roce que se ha creado a través de estas imposiciones, pero sabemos que en medida de que se puedan mantener, pues, las bases de datos conectadas, habrá una sinergia todavía mejor y que eche hacia adelante la relación, esa relación que nunca se va a acabar entre la gente aduanal y el importador, ¿no? Correcto. Este, ¿Qué nos puedes, por ejemplo, comentar sobre el expediente electrónico? Claro, con mucho gusto. Bueno, a ver, yo creo que debemos de ir entendiendo que con estas reformas hay, en mi perspectiva, hay varios expedientes que se deben de mantener y preservar, tanto por el agente aduanal como por los importadores y exportadores. Me parece que el primer expediente del cual debemos de tener claridad es este relacionado con el 36A de nuestra ley aduanera, ¿no? Y los demás correlativos, por supuesto, en donde traemos una principal obligación de contar con el pedimento y diferentes documentos adjuntos. Estos documentos adjuntos son los que exige la ley aduanera para que se acompañe al pedimento y se presenten para su despacho. Y bueno, este primer expediente es el que yo le digo, pues, expediente del pedimento aduanal. Sin embargo, ahora, contrario a todo el tema de facilitación administrativa, tenemos un expediente apéndice del propio pedimento, pero este expediente apéndice es el expediente de la manifestación de valor. Manifestación de valor que se tiene que generar un acuse, por supuesto, en la BUSEM, y tiene que transmitirse como e-document al pedimento. Pero esta manifestación de valor, pues, debe de contar con un expediente previsto en el 81 del reglamento. Entonces, estamos hablando de un segundo expediente aduanal llamado manifestación de valor, donde algunos documentos de este 81 del reglamento convergen también con el 36A, como las facturas y los documentos de transporte, entre otros, ¿no? Tenemos un tercer bloque de documentos con los que vamos a integrar otro expediente más, que es el relativo a acreditar la existencia material de las operaciones. Este último, pues me parece que es netamente obligación del importador, ¿vale? Aunque algunos documentos de este tercer grupo de expediente aduanal, pues vendrán algunos que compartiremos también con los agentes aduanales, siendo el cuarto grupo el expediente del agente aduanal que debe de integrar para identificar a los usuarios. Este último que estoy mencionando tiene que ver con una obligación neta y pura
para el agente aduanal. Hablando de este último expediente, que es el relacionado con el agente aduanal, que si bien es un listado de documentos previstos en la regla 1414, yo los agrupo en tres categorías. Es el listado que son como de 11 fracciones de la regla 1414. Los vamos a agrupar en tres elementos, ¿no? Aquellos con los que la agente aduanal tiene que acreditar la identidad y legalidad de la organización, ¿no? Del usuario, aquella relacionada con la infraestructura de ese usuario y la última, la integridad fiscal, para que a lo mejor podamos entender mucho más fácil este último grupo de documentos, que es la identificación del cliente, es lo que yo llamo el KYC aduanero, ¿no? Esto tiene algunas bases históricas, pues basadas en un régimen de prevención del lavado de dinero. Recordemos que los agentes aduanales, su práctica, su uso, está considerado al marco de la ley antilavado como un sector que puede ser vulnerado por actividades del crimen organizado para lavar dinero, ¿no? Entonces, el agente aduanal, este tema del KYC muy seguramente no es un tema nuevo, sobre todo en casos de mercancías que están sujetas a este régimen de prevención de lavado y que les cuesta mucho trabajo en algunas ocasiones de poder identificar plenamente a sus usuarios. Me parece que con esta reforma, pues ya es suelo parejo para todos. Agentes aduanales tienen que hacer su KYC aduanal genérico y en lo que le interesa a la autoridad me parece que está estructurado en estos tres elementos: identidad, legalidad, infraestructura real e integridad fiscal. ¿Cómo ves, estimado Adolfo? Aquí yo tendría una pregunta, o sea, ¿cuál es el error que tú consideras que es más común que convierte algún problema operativo ya en un riesgo legal, tanto del punto de vista de la gente como de un importador? ¿Cuáles Bueno, serían los problemas? primera, creo que lo básico sería el que hubiera una falta de integración del expediente, ¿no? O sea, creo que yendo de lo menos a lo más, la primera situación que veríamos de riesgo para los agentes aduanales es que no se hubiera integrado el KYC aduanal, ¿no? Que Y no este es un hubiéramos. problema operativo, ¿no? Que resulta en algún riesgo ya legal. Bueno, sí, sí es un problema ya, lo vería yo de carácter administrativo en el caso de que la autoridad les requiera que exhiban el expediente, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, ya en la parte operativa, que es lo que tú entiendo, te interesa, mi querido Adolfo, es, por ejemplo, en el tema de clasificación arancelaria, ¿no? Me parece que el agente aduanal, para poder ayudarle al importador a validar o a identificar la clasificación arancelaria, necesita una serie de documentos, una serie de datos, que es un poco lo que platicábamos al inicio, ¿no? Históricamente sabemos que en muchas ocasiones al agente aduanal no se le da la información. Les dan por ahí una foto, les dicen, métete a Mercado Libre, un montón de cosas y ahí clasifica, ¿no? Pero históricamente sabemos que no todas las compañías, importadores, exportadores, son diligentes con sus agentes aduanales para compartirle información clara y precisa, ¿no? Veraz, exacta sobre las mercancías que se pretenden importar. Entonces, muchas veces las clasificaciones arancelarias pues tienen sesgos porque la falta de información o de instrucciones o de datos pues llegan a generar una inexacta clasificación arancelaria. Entonces, es plenamente sabido que uno de los riesgos en las inexactas clasificaciones arancelarias, con independencia de una omisión de impuestos, es el incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿no? Lo decías hace un rato, un cupo, o sea, en general un permiso previo, lo podríamos mencionar de esta manera, pues puede ponernos en una situación, ahora sí, de riesgo de trascendencia, porque si el agente aduanal no demuestra la debida diligencia, el cuidado que debió haber tenido para al ver clasificado arancelariamente las mercancías, al no existir la excluyente responsabilidad, el agente aduanal sí podría ahora sí ser señalado plenamente como el único responsable porque él fue omiso en haberse allegado de la información necesaria
para haber llegado a terminar la clasificación arancelaria. Y entonces, si hubiera temas de omisión de impuestos, si hubiera temas de incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, entonces podría enfrentar situaciones de carácter primeramente administrativos, en su caso patrimoniales, ¿no? Si los créditos fiscales excedieran más allá de lo que tiene líquidamente, pues podrían ir contra sus bienes. Y si esto sistemáticamente fuera algo orquestado, ¿no? Organizado por el agente aduanal y el importador, pues obviamente puede trascender a un tema de carácter penal, por supuesto, ¿no? Esto lo prevé el propio 102 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, podemos ver tres niveles de riesgos para los agentes aduanales y en la medida en la que bajemos la debida diligencia, es decir, que nos, que no nos cercioremos de lo que tenemos que cerciorarnos, pues más grande será nuestra exposición al riesgo, ¿no? De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, con todo esto donde están involucrados ambos actores, ¿cómo dirías tú que se diseña una relación agente-importador todavía más clara y profesional bajo el nuevo estándar, ¿no? ¿Cómo se liman ahorita esas asperezas y cómo cambiamos de página con lo que está sucediendo hoy? Bueno, primeramente creo que ambas partes tenemos que generar conciencia del tema. Definitivamente esta reforma viene a transformar estructuralmente la relación que tenemos importadores con agentes aduanales. El agente aduanal eh, necesita, insisto, también tanto ponerse en el lugar del importador como el importador en el lugar del agente aduanal y definitivamente un intercambio de información pues mucho más ágil, controlado, tratando de preservar la debida confidencialidad de los documentos, tener comunicación hasta dónde estirar la liga, hasta dónde no. Definitivamente aquí listamos en pantalla pues algunos puntos claves, ¿no? Cartas de instrucciones, checklists documentales, ¿no? Cómo gestionar algunas excepciones. Eso es muy importante, entender el modelo de negocio de la compañía. Me parece que va a ser fundamental para que la gente aduanal entienda qué tipo de documentación va a recibir. Y por supuesto, pues el tema de identificar al cliente usuario, pues el KYC mínimo viable, pues es el previsto en la propia regla, aunque han surgido muchos jaloneos con el tema de acreditar la infraestructura por la parte del personal, que es uno de los temas más sensibles que ahorita se está dando entre las relaciones de importadores y agentes aduanales, porque algunos agentes aduanales están pidiendo pues todo el detalle de los trabajadores, ¿no? Y evidentemente, pues los UAS, ¿no? Y los comprobantes de pago de estos sistemas de autodeterminación de los impuestos de los trabajadores, híjole, pues viene información sumamente sensible, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que vale mucho la pena entrar un poquito en conciencia, ¿no? Cómo podemos gestionar y compartir esta información con terceros, ¿no? Y cómo nos aseguramos en las manos de quién va a estar o cómo se va a resguardar esa información, cómo me aseguro de que no llegue, ¿no? Ustedes ya han de haber visto la noticia que salió en esta semana, que se vulneró al gobierno federal, al SAT, Sí. al IMSS, a todo el mundo. Entonces, toda la información de un montón de contribuyentes, nosotros pudiéramos estar ahí, ¿no? Está en manos de quién sabe quién, ¿no? Entonces, si eso le está pasando al SAT, si eso le está pasando al Seguro Social, que no le pase a nuestra información que le estamos dando a un agente aduanal, pues vale mucho la pena, ¿no? Tratar de sentarnos, dialogar, el agente aduanal, cómo le está asegurando al importador la confidencialidad y el resguardo de los datos. Creo que hay que echar mano de la tecnología, ¿no? Es así, correcto. Uno, tienes que reunir toda la información necesaria y mínima para que la operación sea defendible, ¿no? Y la manera de Claro. hacerlo, pues, es ya encontrándola de una manera sencilla, ¿no? Probablemente ya el hecho de tener distintas soluciones que no se hablan entre ellos, ¿no? Que no, una solución, por ejemplo, para agentes aduanales, para hacer la parte de los pedimentos, con alguna quejas tienen, por ejemplo, almacenes o relación con el importador, ¿no?
en términos de facturas y todo ello, pues probablemente no sea la mejor opción porque hay un intercambio de información, pues exportación de tablas, mándatela por correo electrónico, ¿cómo sabes que la persona destinataria del otro lado sigue siendo vigente, ¿no? Y su buzón, pues realmente sigue existiendo dentro de la empresa y no haya salido, por ejemplo, ya de alguno de los actores en el medio, ¿no? Para evitar que se vayan toda esta información, hacia afuera, ¿no? Nosotros desde Moco sí somos una empresa de datos, nos dedicamos a hacer diseño de base de datos precisamente para hacer soluciones que puedan integrar a todos estos sistemas y que sea mucho más sencillo tanto darle visibilidad a a la autoridad como confianza a tu operación y también conexión con quien es tu socio comercial. En el caso de agentes aduanales, pues con el importador y en el importador con el agente aduanal, ¿no? Porque es la manera de ganar, ¿no? Que si tuvieras un plan, por ejemplo, de qué es lo que debería de uno verificar en los siguientes 30 días y brindar un checklist, ¿qué nos podrías comentar de esto, ¿no? Las cosas mínimas que uno debería de empezar a ver de aquí al siguiente mes para entonces decidir que ya puede dar el siguiente paso, que es empezar a buscar cómo integrar todos sus sistemas, precisamente con base en, pues, no nada más en clasificar mejor, sino más bien en ser todo documentable y defendible, ¿no? Una operación realmente que pase una auditoría y que no nos ponga en riesgo de pues, financieros, de perder patente, de perder relaciones con el importador, de ser corresponsables, ¿no? ¿Cómo podrías resumir un checklist, Ignacio? Bueno, definitivamente, además de este listado que estamos mostrando en pantalla, por supuesto, antes que todo esto, me parece que como resultado de la reestructuración de las obligaciones, la excluyente de responsabilidad del agente aduanal, creo que lo primero sería reconfigurar la relación contractual que tenemos con nuestros clientes. Definitivamente, digo, por supuesto que el día a día está aquí en la pantalla y eso es algo que no podemos detener y estamos ahogados en esto porque esto mismo es para todos los clientes, ¿no? Pero desde el punto de vista de un agente aduanal, creo que lo primero es que se entienda que debes de reestructurar la relación contractual. Primeramente, ahorita el río está revuelto y ahorita hay un jaloneo increíble entre importadores y agentes aduanales. Hoy sí se está dando el caso de que hay agentes aduanales muy estrictos, lo cual los felicito, ¿no? Hay clientes que no quieren que cambie porque te sacan de la zona de confort. Está toda madre que sigamos como toda la vida hemos estado, que la gente aduanal haga lo que yo digo. Está bien. Sin embargo, por razones legales, la relación no puede seguir así, ¿no? Porque ya trae un mandato por ley el agente aduanal que te tiene que identificar y eso muchas veces implica entorpecimiento y máxime de la corresponsabilidad que podemos traer, ¿no? Administrativa, patrimonial o penal los agentes aduanales. Entonces, el agente Ignacio, aduanal que, tú, dime, o sea, ¿dirías que esta fricción sí. está porque estamos restringidos con las herramientas actuales que tenemos? O sea, si tuviéramos otro tipo de soluciones, eh, la tecnología podría ayudar a disolver estas capas de complejidad y de fricción. En algunos casos definitivamente sí, me parece, ¿no? O sea, la cuestión esta de quién hace la manifestación de valor es un tema es un tema de comodidad, es la zona de confort que todos los importadores hemos tenido por muchos años, ¿no? Donde la gente aduanal, con tal de vender su servicio, yo te regalo hacer la manifestación de valor siendo una responsabilidad plena del importador, ¿no? Entonces, oye, hoy están buscando formas para poder facilitar el tema de transmitir manifestación de valor, etcétera. Sin embargo, en mi perspectiva, el tema de la herramienta tecnológica debe ser vista y desarrollada desde el importador. ¿Cómo le hago para yo facilitarle a la gente aduanal tecnológicamente toda esa información que necesita? Porque quien negoció la operación no fue la gente aduanal, fue el importador.
quien tiene la fuente de información es el importador, quien tiene que transmitirla y quien está obligado a generar la manifestación de valor es el importador. Entonces, definitivamente es un tema complejo, ¿no? Y hoy todo el mundo está tratando de buscar algún modo de regresar esa comodidad porque es tiempo, ¿no? Es tiempo que hoy se va a perder haciendo manifestaciones de valor para que pueda el agente aduanal hacer el despacho. Y entonces, ¿quién lo hace? Lo hace el agente aduanal, lo hace el importador. Definitivamente, por un tema de corresponsabilidad del agente aduanal con el importador, lo primero yo vería es un cambio estructural de contratos, por supuesto, y también ver este checklist, el anterior ahí que tenías en tu pantalla, que nos va a permitir, primero, ayudar al agente aduanal a facilitar mi identificación y segundo, pues facilitar la chamba del agente aduanal para hacer los pedimentos y yo como importador pues empezar a integrar mis expedientes de manifestación de valor y los demás que tengo por obligación legal. Digo, definitivamente este checklist es un mero condensado express, ¿no? Cada compañía debe ser responsable de revisar muy bien cuál es el checklist idóneo de su operación, ¿vale? Y entender cómo configurar la estructura de sus expedientes, ¿no? Genial, pues mira, vamos acercándonos al final. Yo tengo ya algunas respuestas de la encuesta que hicimos al principio. La primera pregunta era, ¿cuál describe mejor tu rol hoy en comercio exterior? Un 45% son agentes aduanales, seguido de un 27% de los que nos acompañan son logística, supply chain, forwarder, transportista, ¿no? En la segunda, ¿cuál es el principal reto en operaciones de comercio exterior que hoy enfrentan? Estamos viendo que el 36%, la mayoría es documentación de expediente, integridad, trazabilidad y evidencias, muy acorde a lo que hemos platicado, pues es la parte de generar información, de mantenerla, de hacerla accesible, ¿no? En segundo lugar, están empatados en un 18% la interpretación de obligaciones y cambios regulatorios. Qué bueno, porque tenemos un anuncio aquí de otro webinar en continuidad donde vamos a dar un poco más de detalle técnico de la interpretación. Esta fue una visión general, una plática de lo que estaba surgiendo, pero definitivamente hay mucha materia por explorar. Y ya tenemos alguna, Ignacio de este lado ya tiene un siguiente curso que estamos por anunciar en la siguiente lámina. Y bueno, lo siguiente con menos respuestas, pues el riesgo de sanciones eh, con un 9% de clasificación arancelaria. Precisamente lo notamos, ¿no? No era de las más importantes, pero sí, fíjate, para mi sorpresa, no Pero eran Adolfo, normalmente las Adolfo, pero el sanciones. tema de, ahorita lo platicábamos, ¿eh? O sea, a lo mejor por un sentido de urgencia, ahorita estamos con lo de la manifestación de valor, porque tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos hasta el 31 de marzo, pero definitivamente el tema de clasificación arancelaria no puede quedar de lado, ¿no? O sea, clasificación arancelaria Claro, es un claro. eje rector, o sea, de ahí viene el tema de pagos de impuestos, el tema Eso sí, de regulación no arancelaria, o sea, me parece que a lo mejor por un tema de urgencia, pues de estamos aquí urgencia, volcados en esto, definitivamente. pero bueno, adelante. Definitivamente. Esta respuesta es al día de hoy, ¿no? Tercera, ¿en qué Claro, punto se complica más la operación? La mayoría contesta antes del despacho, reunir información, documentos completos. Muchas ahí de las está. cosas en la parte de la documentación, pues naturalmente hay un sinfín de canales a través de lo cuales nos comparten. WhatsApp, correos electrónicos donde viene una liga, un SharePoint, donde hay un archivo que se actualiza mientras todos hacen cambios. En algunas otras ocasiones no, viene una copia del archivo que alguien manda y luego alguien responde, le cambió una liga, pero al mismo tiempo te respondió el otro y son archivos que ya no están sincronizados y el hecho de andar buscando información en todo ello es un dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, y se la lleva por mucho esa respuesta frente a todas las demás, ¿no? ¿Qué tan estandarizado tienes tu proceso de evidencias controles hoy? Donde uno era improvisado y cinco era totalmente estandarizado. Este, Mira, nivel uno, 2 y 3, que son los más bajos, están en empate. Sin embargo, tenemos parte de la audiencia que contestó que están en un nivel 4, ¿no?
Qué bueno que tenemos niveles 4. Sin embargo, no han dado el último paso donde ya pueda ser consultable con un solo clic, que ya sean las distintas herramientas conectadas entre ellas. Me estoy yendo un poquito más rápido porque también hay comentarios en LinkedIn que quisiera yo abordar. Al terminar este webinar, te sería más útil llevarte checklist mínimo por operación de expediente. Bueno, esperamos que los checklists que tenemos aquí les hayan ayudado y todos los puntos que hayas comentado, Ignacio. En segundo lugar, la guía de roles y responsabilidades. ¿Quién entrega qué y cuándo? Definitivamente este tiempo que tuvimos el día de hoy no es suficiente, yo considero así, Ignacio, como para dar una respuesta totalmente puntual a estas preguntas. Sin embargo, a todos los que estamos y para darle respuesta, ¿qué te parece si nos organizamos algunos temas de interés, ¿no? Ya puntuales. Otro es, por ejemplo, eh, es recomendaciones prácticas para reducir la fricción sin frenar operación, naturalmente, ¿no? Es algo de lo que se está viendo allá. Y si me permites, déjame compartirte algunos comentarios que nos hicieron en LinkedIn para ver si tú nos puedes aprovechar estos últimos 5 minutitos para, para darles respuesta. Ana, no los veo. ¿Dónde los recibí? Teams, no en la sesión, en uno tuyo, ¿verdad? Oye, Adolfo, y si pueden proyectar ahí la invitación ahí para el webinar, se los agradeceré muchísimo. Por supuesto, mientras los leo, déjame Sí, claro. comparto precisamente esa lámina. Este, sé que estamos en tiempo, pero permítanme, ¿ya la ven aquí? ¿La logras ver? No, Todavía ¿verdad? no. Ok, No. dame un segundito. Aquí está. Bien. Qué amables. Play Pues para ponerla en grande. Y nada más ahí, en lo que ahorita tú lees los mensajes de LinkedIn, mi querido Adolfo, pues nada más decirle al auditorio que vamos a dar este webinar de cortesía donde técnicamente no vamos a profundizar este tema de corresponsabilidad martes 17 a las 9 de la mañana. Es un webinar corto. Vamos a explicarles a ustedes ese sentido de corresponsabilidad administrativa, patrimonial, penal para los agentes aduanales y evidentemente, pues yo te agradezco, Adolfo, que existiera esta pequeña entrevista, ¿no? Sin lugar a duda, pasamos a las preguntas finales que hagan falta, claro que sí. vale, bueno, al principio nos comentaron, de acuerdo contigo, Ignacio, la IA alucina y te inventa cosas principalmente por lo que la manera en que las personas solicitan información y peor hacen modelos con membresía gratuita de esta. Sí, correcto, es lo que comentábamos, ¿no? Este, a veces este tipo de prácticas y demostraciones, por ejemplo, al mismo agente aduanal internamente por un área de sistemas o por una iniciativa interna que no tiene los cuidados de eliminar estos problemas que son bien conocidos de la parte de alucinación, les hace perder el interés y la confianza, ¿no? Sin embargo, hay maneras de hacerlo. Para quienes no son técnicos, les comento, nosotros ya tenemos una manera de reducir al mínimo la parte de la alucinación, teniendo como primera capa no inteligencia artificial como un GPT, sino más bien una tecnología llamada embeddings, ¿no? Y luego una triangulación donde hay diferentes roles, pero precisamente uno de esos roles es validar que la clasificación realmente exista a nivel HS code desde el 4 a 5 dígitos, a 6 a 8 y a 10, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas realmente quita la parte de la capa de las alucinaciones y vamos a estar subiendo material alrededor de ello, ¿no? Vamos a también organizar algún concurso para que alguien traiga algunos retos de clasificación y que nosotros podamos utilizar este tipo de soluciones, pues es la manera mejor de comprobar que este tema ya está resuelto, ¿no? Este,
Con base en el esquema, ¿en qué etapa del proceso una solicitud mal estructurada o uso de modelos gratuitos podría impactar de manera crítica la calidad de la información que soportan los tránsitos terrestres, el despacho aduanal y la correcta actualización del agente aduanal? Si me permites darte el punto de vista técnico y puedes complementar, Ignacio, desde aquí, ¿en qué etapa del proceso una solicitud mal estructurada y el uso de modelos gratuitos puede impactar? Pues mucho, ¿no? El uso de modelos gratuitos, pues precisamente algunos de esas tecnologías desde la parte de que no se hacen cargo de darle un backup a tu información, desde la parte en que trae ahí en letras chiquitas de que la información y tus conversaciones podrían ser utilizadas para entrenar a la inteligencia artificial, no hay ninguna responsabilidad del lado del proveedor, más bien beneficio de utilizar tu información para entrenar, para probar modelos, probar eso. Entonces, no puedes realmente confiar tu operación en este tipo de modelos. Yo diría, Asael, y lo que hacemos nosotros es que, por ejemplo, también hay sistemas que te venden y salidos de la caja a veces no se adaptan totalmente a tu operación, independientemente de lo que sea, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú quieres hacer un cambio para realmente adaptarlo a tu operación, pues es donde te salen los miles de dólares para pedirte un cambio, ¿no? Porque es una solución que sirve para todos. Lo importante aquí es empezar con un proveedor que vea el problema que tienes y que quieres resolver y que a partir de ahí haga el diseño de base de datos, porque esta base de datos y el diseño y cómo se relaciona entre ellos te va a ayudar a responder las preguntas que tú hoy tienes y a las cuales no tienes una respuesta, ¿no? La idea es empezar de adelante hacia atrás. ¿Qué quieres resolver? ¿Qué quieres responder? Y a partir de ahí desarrollar un sistema que se pueda tomar la información de lo que tú ya tienes, ¿no? Entonces, de mi parte cierro. No es recomendable utilizar modelos ni gratuitos, ni no involucrar realmente al área de TI o un experto externo que te ayude a evaluar la mejor herramienta o combinación de herramientas, ¿no? Tampoco hay es que sea una herramienta que te resuelva todo, porque la operación de cada uno, pues, es diferente, ¿no? Pues, ¿quieres complementar algo ahí, Ignacio? Claro, no, por supuesto, Adolfo. Y justamente ayer en la noche tenía yo tuve la llamada con un agente aduanal y me platicaba a sus clientes. Si está aquí presente, no voy a decir nombres, pero justamente me platicaba exactamente una problemática de uno de sus clientes que tomaron una decisión de negocio basada en una respuesta que les dio una inteligencia artificial y que evidentemente hoy estaban en problemadicísimos Sí, ante esa toma de decisión. Me parece que es una gran herramienta, por supuesto que sí, pero debemos de estar conscientes de que el uso de esas herramientas atrás debe de haber un experto profesional respaldando esa toma de decisiones, porque si algo sale mal, ¿a quién vas a ser responsable, ¿no? Y creo que ahí es donde está el valor, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta y esa herramienta, como un médico, un bisturí o hoy otras tecnologías que tienen los cirujanos, por ejemplo, pero si algo sale mal en la cirugía, pues hace responsable al cirujano, no correcto, a la máquina. Entonces, correcto. definitivamente debemos de entender que es una herramienta y nosotros como especialistas le damos el valor por conducto de algún documento, alguna opinión legal, algún informe, etcétera, que con nuestra experiencia técnica materializamos para los clientes. Y el cliente también tiene que ser responsable que si no es el experto, que si no es el conocedor técnico de la materia, pues que se deje asesorar, ¿no? O sea, no, y creo que el refrán está dicho desde hace muchos años, lo barato sale caro, te vas a una IA que no pagas un solo Así es. peso, no sabes ni qué pedir, no sabes ni cómo usarla, ya le pediste información y a lo mejor ni es cierto, ¿no? Entonces, esa experiencia que tú tienes es la que te da la capacidad de decir, este resultado no es consistente, no es real, ¿no? Y ahí es un poquito el tema que quería yo compartirte, Adolfo. Es una gran herramienta, hay que saberla utilizar. Y bueno, pues obviamente para este tema de clasificación arancelaria, pues Adolfo, traes una gran herramienta y entiendo ahí que
fueron ahí ganadores, ¿no? Con Adam, ¿o cómo estuvo la cosa? Sí, y fue una versión muy anterior. El clasificador no solamente te saca una respuesta, sino utiliza las 6 reglas de clasificación, interactúa contigo, te hace preguntas y puede iniciar incluso desde la descripción de la factura para decirte si es suficiente o no es suficiente, ¿no? También desde ahí o incluso con una imagen, ¿no? Dejaremos material aquí en nuestra cuenta de LinkedIn. Sé que ya nos pasamos un poquito de la hora. Sin embargo, bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos quienes nos acompañaron, los que hicieron algunas preguntas. Quedamos por responder algunas, pero iremos posteando respuestas a ello. Acompáñenos, por favor, a este segundo evento que tenemos. Va a haber otros también que vamos a anunciar próximamente en nuestros canales de las redes sociales, principalmente en que nos ayudaron a contactarse, que es LinkedIn, y también en nuestra página, ¿no? Y bueno, vamos a estar dando más pláticas de estas. Si a alguien también le interesa hacer sonar su voz, no son eventos comerciales. Si se fijan, no estamos tratando de posicionar alguna solución, ni precios, ni nada de eso. Queremos ayudar a darle voz a todas las preocupaciones, problemas que están enfrentando, retos que tenemos, para entonces sí recopilar toda esa información y que cada actor que nos acompaña pues pueda desarrollar algo para el mercado, pero a medida de los datos reales y los problemas reales que hoy están enfrentando, ¿no? Entonces, también a ti, Ignacio, muchas gracias por el tiempo que nos diste, gracias por aceptar la invitación a participar y vaya, pues buen día a todos. Buen día para todos. Gracias, Adolfo. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.